Bienvenidos. En este vídeo explicaremos la corriente continua y la corriente alterna. Tenemos corriente alterna, producida por los alternadores, y es la que se genera en las centrales eléctricas. Este tipo de corriente es la que llega a los enchufes de cualquier edificio. Es la más habitual porque es la más fácil de generar y transportar. La intensidad varía con el tiempo y además cambia de sentido de circulación a razón de 50 veces por segundo. El primer ejemplo que vamos a utilizar para medir en corriente alterna va a ser un enchufe. Como la corriente tiene 220 voltios, seleccionamos en el multímetro 750 para poder tomar la medida. Consta de un polo positivo o fase, un polo negativo o neutro y una tierra. Si medimos fase y neutro, nos da la corriente de 220 aproximadamente, porque no es perfecta. Si medimos positivo y tierra, nos vuelve a dar la corriente, y si medimos neutro y tierra, no nos da prácticamente cero. El segundo ejemplo de medición en corriente alterna va a ser en la salida de un cargador de ordenador. Como vemos que aquí tiene línea, neutro y tierra, indicando que en línea neutro la medición va a ser de 220 voltios, en neutro y tierra sale prácticamente cero, y en el tierra con línea nos vuelve a dar la medición de la electricidad que está entrando. La corriente continua la producen las baterías, las pilas y las dinamos. Entre los extremos de cualquiera de estos generadores se genera una tensión constante que no varía con el tiempo. A diferencia de la corriente alterna, en la corriente continua las cargas eléctricas circulan siempre en la misma dirección. Casi todos los electrodomésticos usan este tipo de corriente. Bueno, como primer ejemplo de corriente continua, vamos a esta pila de 9 voltios. La posición de las ruletas debe de ser en esta zona, que es la zona de medición de corriente continua. La ponemos en 20, ya que la pila son 9 voltios y no debería superarlo. Si lo supera, saldría aquí un punto y un 1 en la pantalla, que significa que es error y deberías de subir la ruleta un poquito para tener un rango mayor de voltaje. Colocamos el polo positivo, el cable positivo, que es el rojo, en el positivo, y el negativo, que es el negro, en el negativo. Y ahí tenemos el voltaje de la pila. Como segundo ejemplo de corriente continua, vamos a usar este cargador de portátil, ¿vale? Este cargador va conectado a corriente alterna, que ya lo hemos medido antes. Circula por aquí la corriente alterna y llega al transformador. Este transformador recibe una corriente de entre 100 y 240 voltios y la convierte en corriente continua de 19 voltios, ¿vale? Que sale por aquí. Y aquí es donde vamos a medir. Nos vamos al polímetro y lo colocamos. Sigue en 20, ya que la corriente es 19 voltios y no debería superar los 20. El negativo lo ponemos fuera y el positivo lo introducimos dentro. Ahí sale la corriente continua de 19,15 voltios.